sí, perfecto. Perfecto, entonces voy a dar comienzo a la presentación de la charla propuesta. Agradezco al Comité de Capacitación del Hospital Marie Curie a esta invitación. El tema inicial que había sido ofrecido era hablar un poco de post-COVID. Discúlpame si te podés presentar. Ahí voy. Me pareció, mi nombre es Patricia Aruj, soy médica clínica y neumonóloga, trabajo en el Instituto de Investigaciones Médicas Alfredo Lanari. Un poco el guión de esta charla va a ser comentar mínimamente en qué situación estamos, la experiencia que estamos teniendo, hablar puntualmente del tema post-COVID, a qué nos vamos a enfrentar, y fundamentalmente cómo tendríamos que proponer todos una forma homogénea de seguimiento, dado que nosotros esto de post-COVID puede ser rebatido, o sea, por ahora pocos resistieron un archivo, así que como esto se graba, tal vez en unos meses tenemos que desdecir algunas cosas que estemos diciendo porque es especulativo. Nosotros estamos transitando nuestros casos positivos en este momento y el tiempo no nos dio de seguimiento como para hablar demasiado de qué es lo que pasa después. O sea que a lo que nos enfrentamos es a intentar un seguimiento de estos pacientes. Y las conclusiones. Al día de hoy, nosotros sabemos que estaba escuchando recién la presentación y realmente esto dista de querer ser negativa, al contrario, pero nuestra realidad, esto no tiene precedentes. A hoy, al 8 de septiembre de 2020, tenemos 27 millones en el mundo de casos confirmados y 890.000 muertes. En la Argentina, casi 500.000 casos confirmados y llevamos unas casi 10.000 muertes. Por suerte sabemos que la gran mayoría de los casos son casos leves y evolucionan como cualquier otra enfermedad viral o un cuadro pseudogripal que no deja secuelas. Pero, bueno, ese no es el tema que nos convoca particularmente hoy, así que yo me voy a referir al menor número de casos. Ya sabemos, por otro lado, que el COVID impacta a toda la economía. Yo particularmente soy neumonóloga y uno de los principales tropismos del virus es el pulmón, pero en los primeros estudios que hablaban de COVID ya se planteaban si eran mandatorios los seguimientos en COVID-19. Esta presentación, esta diapositiva, creo que la vieron todos muchas veces, que habla de las etapas del compromiso de COVID-19, el estadio 1, el estadio 2 y el estadio 3. El 1 es la fase de respuesta viral, el 2 es la fase pulmonar, el 3 es la fase hiperinflamatoria, con sus signos, síntomas clínicos y las potenciales terapéuticas. La verdad es que el desafío es tratar de ver qué es lo que pasa en aquellos pacientes que son la minoría, que son los que no evolucionan normalmente, sino aquellos que pueden ir hacia lo que los neumonólogos llamamos fase 4, que es la fase de fibrosis o el estadio pulmonar secuelar, y el mayor desafío será tratar de ver cuáles de los pacientes pueden evolucionar, tratar de captar lo más rápido posible los pacientes que puedan tener una evolución más desfavorable o tórpida. Entonces, todos estos son planteos, lo que está a la derecha del gráfico son todos agregados míos que son especulativos, porque nosotros no tenemos ejemplos de otros países, pero no tenemos un tiempo de seguimiento en esta enfermedad tan largo. Sí sabemos que las manifestaciones clínicas de la infección por SARS-CoV-2 varían desde la aportación asintomática a la neumonía y a un fenotipo hiperinflamatorio
con insuficiencia respiratoria aguda y un síndrome de distrés respiratorio agudo del adulto. Y que una prevalencia menor de pacientes tuvo enfermedad tromboembólica o una predisposición al tromboembolismo también, con lo cual estos dos serían los principales focos y van a ver que después en los estudios de seguimiento es hacia donde se va a apuntar. También sabemos que estamos hablando, como les dije, de una minoría de pacientes, que los pacientes que nosotros recibimos en el hospital tienen neumonía, que de estos pacientes una proporción menor, cercana a un 5%, requieren terapia intensiva y soporte ventilatorio, y que en estos pacientes la mortalidad es cercana al 30%. Les voy a comentar un poquito de nuestra experiencia. Primero les voy a decir a qué hago referencia con nuestra experiencia. La entidad que nuclea la mayor cantidad de neumonólogos en la Argentina es la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, y nos propusimos intentar incluir los pacientes que estábamos evaluando. Por supuesto, el asistencialismo nos llevó puestos y todavía no pudimos establecer una cierta dinámica de carga, pero para mostrarles un poquito lo que nosotros fuimos viendo en nuestros pacientes en agudo, la fiebre o los días de fiebre no fue uno de los síntomas más frecuentes de presentación, y sí la disnea, la tos, la astenia, el cuadro pseudogripal con mialgia, cefalea, que es un poco lo que se va a ver después en el post-COVID. Le hicimos tomografía a la mayoría de los pacientes. Estos pacientes a los cuales les hicimos tomografías presentaban la clásica descripción de vidrio esmerilado, parcheado, bilateral, y en algunos casos consolidación, y en la gran mayoría, que no era solo vidrio esmerilado o solo consolidación, ambas expresiones estaban presentes. Ya Wang nos decía en Lancet que el compromiso respiratorio tenía una cierta relación con la extensión del vidrio esmerilado, esto es el infiltrado bilateral, la estación pulmonar del COVID en su expresión tomográfica, la linfopenia y el dímero D. De los tratamientos instaurados, un poco se comentaba en la presentación anterior y trataba de comentarles que, bueno, la verdad es que muchos no resistieron lo que llevamos de pandemia, o sea, iniciamos con antivirales, con lopinavir, ritonavir, con antibióticos, con hidroxicloroquina y acitromicina. La verdad es que hoy no los estamos aplicando. La gran mayoría de los pacientes no requirió terapia intensiva, menos de un 10%, la linfopenia fue de los hallazgos más constantes y un 35% de los pacientes fallecieron. ¿Qué pasa con el post-COVID? Entonces, ¿qué se define como post-COVID? Bueno, post-COVID es aquella persistencia de síntomas posteriormente a las 3 semanas de haber tenido COVID. Y esta infografía nos muestra que la enfermedad va mucho más del compromiso pulmonar y va mucho más de la dimensión, si se quiere, física. No me voy a extender en esto porque no es mi tema, pero dentro de los reportes que se hicieron en el mundo, sabemos que, como les decía antes, y coincidente con lo que veíamos en la etapa aguda, un 10% de los pacientes permanecen sintomáticos luego de 3 semanas y durante varios meses, y los síntomas que se hallaron fueron la persistencia de astenia, fatiga, mialgias, a nivel respiratorio, tos, dolor torácico. Estos fueron los hallazgos más constantes, tanto en Estados Unidos como en el autorreporte que se hizo en el Reino Unido, como en esta presentación de JAMA, en donde vemos a la izquierda la manifestación aguda, los síntomas más frecuentes agudos, y a la derecha los que se persistieron posteriormente a las 3 semanas. Fatiga, disnea, dolor articular, dolor torácico y tos fueron los más frecuentemente reportados, con lo cual otro de los artículos, el de Yelling, muy reciente de Lancet, se planteaba que se necesita realmente estudios de investigación multidisciplinarios en el post-COVID.
¿Cuáles son los factores que se asociaron más frecuentemente a la persistencia sintomática y a la posibilidad de no retomar a un estado de salud, el estado de salud previo a la infección de COVID? Bueno, los veíamos al principio, en realidad esto corroboró lo que la diapositiva inicial, aquellos pacientes más añosos, aquellos que tenían más número de comorbilidades, más de 3, y dentro de las comorbilidades no estuvieron las respiratorias como más frecuentes, sino la hipertensión, la obesidad, los antecedentes psiquiátricos, la condición de inmunocompromiso, la enfermedad renal crónica y el antecedente neurológico. Esto es extrapolado al SARS y MERS, también es un preprint muy reciente, en estudios que involucran un metaanálisis de más de 2.820 pacientes con más de 6 meses de seguimiento, encontró lo que yo les voy a mostrar ahora, con mucho menos pacientes y mucho menos seguimiento, como hallazgos más constantes, que son la alteración de la difusión de monóxido. Sabemos que en el pulmón el COVID afecta en forma difusa y parcheada, con una expresión, una traducción en el intersticio pulmonar, en forma aguda es más inflamatorio, y esto se tradujo en los estudios de SARS y MERS en una alteración del intercambio gaseoso a nivel de la membrana alveolo-capilar, y la alteración de la difusión entonces fue lo más frecuente, con una disminución de la distancia recorrida y con un empeoramiento de la calidad de vida medido por los cuestionarios de calidad de vida. Respecto de SARS-CoV-2, en esto vemos que al alta, en una cohorte de 110 pacientes, coincidente con lo que les decía recién respecto de la experiencia de SARS y MERS, la alteración de la difusión fue el hallazgo más constante, seguido con una disminución de los volúmenes pulmonares. Ambos estuvieron asociados a la severidad de la enfermedad, vale decir, aquellos que tuvieron un compromiso más severo en la etapa aguda, tuvieron al alta una mayor alteración de la difusión y restricción de los volúmenes pulmonares. Por lo tanto, este artículo planteaba considerar la realización de estudios de función pulmonar en el seguimiento de pacientes post-COVID, especialmente en casos severos. Lo mismo a 30 días post-infección, o sea, acá ya no estamos hablando al alta, sino que luego de 30 días post-infección, después del primer mes, los pacientes que fueron dados de alta, 50 pacientes, tenían en más del 50% alteraciones de la difusión del monóxido y restricción. Esto en cuanto a los parámetros de los estudios de soplar, para decirlo de alguna manera, los estudios funcionales. Respecto de qué pasa con las imágenes, bueno, no hubo muchas diferencias entre lo que se vio en SARS y MERS, de lo que les acabo de describir en la tomografía, que es la presencia de vidrio esmerilado, bilateral, parcheado, que es lo clásico descrito en el COVID, pero sí se vio que en COVID, como se ve en la última columna, estas alteraciones pueden ser más persistentes. No tenemos estudios de larga evolución como para hablar de si esto puede persistir en el tiempo, digamos, más allá de los 6 meses. Pero sí les voy a mostrar que, bueno, como nos muestra Paolo Spagnuolo en este reporte de un caso, donde hubo fuego, cenizas quedan. O sea, esto que se ve en el panel superior de vidrio esmerilado en la etapa aguda, se ve a nivel de las flechas en el panel inferior como más reticulación y tendencia a la fibrosis luego de la etapa aguda. Lo mismo en este estudio, a 28 días, como hablábamos del compromiso funcional más prolongado, también se vio que el vidrio esmerilado y las opacidades lineares, que ya no son tan agudas, se vio en pacientes luego del mes reportado y con más frecuencia en aquellos que habían tenido estadios más severos de enfermedad aguda. Este es un caso de un paciente que fue seguido 38 días. Si ven a la izquierda es cuando se internó, requirió ventilación con membrana extracorpórea, tenía, como se ve en la flecha, en la figura A, una leve lesión en vidrio esmerilado que posteriormente fue aumentando en el tiempo, pero a los 38 días esta lesión en vidrio esmerilado ya tiene algunas bronquiectasias por tracción y presencia de estigmas de fibrosis.
Lo mismo en esta otra, en este otro ejemplo de otro caso, en donde a la izquierda es la etapa aguda y en la evolución a los 26 días vemos en las flechas amarillas estas bronquiectasias por tracción y esta reticulación, que no son signos de etapa aguda, sino más avanzada, con lo cual de ahí surge que un tiempo razonable para evaluar si los pacientes evolucionaron favorablemente y tienen una resolución radiológica completa podría ser 12 semanas, estamos hablando más o menos de 3 meses, que coincide con lo que nosotros los neumonólogos definimos aquella neumonía de lenta resolución. Vale decir, todo aquello que no resolvió en la etapa aguda y se prolonga en el tiempo más allá de 3 meses, cumple la definición de neumonía de lenta resolución y puede tener una cierta traducción hacia la cronicidad, hacia una etapa más de neumonía organizativa o de fibrosis. ¿Por qué nos interesa la fibrosis? Bueno, porque si ven en el panel de la izquierda, lo que van a ver es la secuencia de fisiopatológica desde la etapa de inflamación aguda al daño del epitelio alveolar, a la sobreexpresión de la cascada inflamatoria. Lo que veríamos en COVID sería esa etapa hiperinflamatoria tipo 2 en el pulmón, al reclutamiento de fibroblastos y la activación y la formación, la transformación en miofibroblastos, que van a producir un excesivo depósito de matriz en el espacio intersticial. Y este es un modelo de fibrosis pulmonar, de cómo se llega a la fibrosis pulmonar, pero si nosotros vemos, Thiel hace muchos años, en 2013, nos dijo que en el DIS-3 la evolución a la fibrosis es cuestión de tiempo. Vale decir, aquellos pacientes que tienen un tiempo más prolongado de DIS-3 pasan de esta etapa A de un pulmón normal a una etapa inflamatoria y a un engrosamiento del intersticio, con lo cual se vio que en COVID hasta un 40% de pacientes con COVID-19 tenían DIS-3, en 20% eran severos con etapas más avanzadas. Esto se vio que comparado a SARS y MERS, con lo cual, si bien podría ser especulativo, la evolución a la fibrosis podría ser, como se estableció en el DIS-3, cuestión de tiempo. En hallazgos de autopsias, esto fue, si bien fueron pocos pacientes, pero esto fue confirmado, en las etapas más agudas, como se ve en el panel de la izquierda, hay membrana hialina, microtrombos, pero posteriormente se encontraron fases fibroproliferativas en aquellos que tuvieron más persistencia del DIS-3, y a la derecha vemos que hay micropanalización y fibrosis. Entonces, como fuimos viendo hasta ahora, en la evolución tomográfica podríamos ver que en la extensión en el tiempo aparecen bandas parenquimatosas, opacidades lineales irregulares, una cierta distorsión de la arquitectura, la presencia de bronquiectasias con tracción, que es lo que les mostré hasta ahora, y que Jacob describió que en una tomografía los criterios de fibrosis pulmonar son la presencia de muchos de estos hallazgos, solo que debería incluir también quistes. Todavía no vimos realmente la presencia de quistes, si bien en algunos hallazgos de autopsias ya se describieron, como les mostré recién, pero también tendríamos que decir que en algunos pacientes, este es el hallazgo de bronquiectasias que retrogradaron, se vio en España, en una conferencia que dieron en España, ejemplificando un paciente en que en la etapa aguda se veían ciertas bronquiectasias y que hacia mayo, o sea, un mes después, estas imágenes habían desaparecido. O sea que existirían algunos casos en donde los cambios podrían ser, por supuesto, medio tratamiento inmunosupresor entre abril y mayo. O sea que en algunos pacientes estos cambios podrían ser reversibles. Pero en otros pacientes, y esto lo extrapolo de enfermedades pulmonares parenquimatosas difusas, se habla de un fenotipo fibrosante progresivo. El fenotipo fibrosante progresivo
tomó mucha dimensión y mucho impacto a través de la evaluación de los antifibróticos para la fibrosis pulmonar, y se hizo extensivo a un subgrupo de enfermedades que evolucionan a la fibrosis por distintos caminos. A partir de 2 estudios, el estudio INVIL muy reciente, de 2019, el nintedanib inhibió la evolución fibrogénica con disminución de la velocidad de caída de la capacidad vital forzada en pacientes con enfermedades pulmonares que evolucionaban hacia la fibrosis. Y el estudio de enfermedades inclasificables con un fenotipo fibrosante progresivo, esto es, aquellos que progresan a la fibrosis independientemente de que no se trate de una fibrosis pulmonar idiopática, sino de otras entidades, con pirfenidona también redujeron la velocidad de caída de la capacidad vital forzada. Un experto en estos temas de enfermedades intersticiales, y a propósito de COVID, Atul Wells, escribe en Lancet que tanto el nintedanib con la pirfenidona podrían tener un rol potencial en la evolución hacia las secuelas de los pacientes que podrían evolucionar con fibrosis post-COVID. Entonces nos interesa saber cómo encararíamos el seguimiento, y por sorpresa vemos que esto no está estandarizado, que se requieren estudios multidisciplinarios con seguimientos homogéneos para que todos hablemos más o menos en el mismo idioma, que necesitamos un seguimiento a largo plazo, se habla de 1 o 2 años, que la Sociedad Británica nos habla de un primer punto a nivel de las 12 semanas, estamos hablando de los pacientes dados de alta de COVID, que quedan sintomáticos, y que van a referir a especialistas a aquellos pacientes, tanto que cuando tienen compromiso de la intersticial pulmonar, como decía antes, aquellos pacientes que tuvieron enfermedad pulmonar tromboembólica. Sin embargo, van a ver que esto requiere muchos estudios de función pulmonar y muchas tomografías, que a nivel de Estados Unidos, RAU nos plantea un seguimiento en el primer año cada 3 meses con pruebas de función pulmonar y tomografías, y que si encontramos valores patológicos en estos estudios, la evolución en el tiempo de seguimiento de estos pacientes va a ser a 3 años, que en España es más o menos similar, llevando, acá lo plantean a las 24 y a las 52 semanas, pero con seguimiento con tomografía, ecocardiografía, angiotomografía y pruebas de función pulmonar. Y nosotros nos planteamos una primera evaluación no invasiva, nos planteamos que queríamos tener algo que fuera fácil, accesible, económico, que pudiera ser dinámico para decidir aquellos pacientes que posteriormente tuviéramos que hacerle una tomografía, y nos planteamos hacer, como muestro a la izquierda, una ecografía pulmonar y un score de síntomas y un test de caminata, que para ver si el paciente no desatura y tiene una ecografía pulmonar normal, nosotros le podemos decir con cierta tranquilidad que ese paciente quedó sin secuelas, y restringir un poco el tema de las tomografías y las pruebas de función pulmonar a aquellos pacientes que con este screening no invasivo tuvieran algún compromiso, pero poder llevarle cierta tranquilidad a los pacientes que de esta manera, con un estudio económico y accesible como es la ecografía pulmonar y el test de caminata, podemos decirles, bueno, usted no tiene un impacto de su enfermedad por COVID y puede continuar con su vida de manera tranquila y dedicarnos un poco más a largo plazo al resto. En conclusión, el COVID-19 puede presentar un curso agudo con una persistencia sintomática en el tiempo. En estos pacientes con compromiso pulmonar son frecuentes las alteraciones en la tomografía, en el seguimiento al mes. La extensión de la reticulación en la tomografía correlaciona con la calidad de vida
y la restricción de volúmenes pulmonares y la baja difusión a nivel del intercambio gaseoso en la función pulmonar. La prevalencia de fibrosis post-COVID la vamos a ver con el tiempo, si bien al alta en muchas cohortes, como les mostré, un elevado porcentaje de pacientes tuvieron restricción con difusión disminuida, con mayor compromiso en aquellos que tenían una enfermedad severa en la etapa aguda, y que muchos factores de riesgo y mecanismos que culminan en el distrés por COVID se comparten con la fibrosis pulmonar, que en el distrés la evolución a la fibrosis es cuestión de tiempo, por lo tanto, los desafíos a largo plazo es establecer protocolos sistemáticos de seguimiento y ponderar si en estos pacientes habrá un beneficio y un lugar para los antifibróticos en aquellos que presenten fenotipos fibrosantes progresivos. Con esto yo termino y les doy muchísimas gracias por su atención y quedo abierta a si tienen alguna duda, pregunta, ese es mi mail, me lo pueden comentar ahora o si quieren a más largo plazo. Muchísimas gracias.